¿Qué tal? Eh, Buenos días, buenas tardes o buenas noches, considerando pues el momento en que estés observando este video. Y el tema del día de hoy, el tema que me interesa pues dar a conocer el día de hoy, que es parte de la asignatura de historia, es ¿de dónde venimos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Cuáles son nuestros orígenes? ¿Por qué este tema? Pues porque en la actualidad pues podemos observar una variedad de personas, un mestizaje que se ha dado a lo largo de los años, a lo largo de los diferentes tiempos históricos, evidentemente que ha pasado nuestra nación. Pero ¿cuál es nuestro origen? ¿Y por qué en ocasiones nos avergonzamos de esos orígenes? Primero que nada, pues me gustaría que tomen en cuenta que evidentemente, pues nuestra raza llegó desde Europa, desde Asia, pues, ya hace muchísimo tiempo, hace muchos años. Lo que vendría siendo la reseña de Alejandro Rosas y Sandra Molina es un texto denominado Érase una vez en México, nos dice que la raza humana llegó a esta parte del continente pues ya hace aproximadamente 30.000 años. Evidentemente eran un pequeño grupo de Homo sapiens, algunos neandertales, Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, también ahí andaba uno que otro, entre otros. Se establecieron, llegaron por el estrecho de Bering, como ya debemos de saber esa parte de la historia. En ese momento cuando ellos llegan, cuando ellos cruzan, se le llama la etapa lítica. Evidentemente, pues en la etapa lítica hay una diversidad o un mecanismo al cual tenían que adaptarse, para lo cual tenían que cazar y recolectar, o perdón, recolectar y cazar, y, considerando la etapa lítica a la que te pues entrar. E incluso la etapa lítica tiene sus diferentes subs, etapas, como ustedes ya lo deben de conocer, lo que vendría siendo la parte o la primera parte que es la arqueolítica, la segunda la cenolítica y luego pues culmina en la proto-neolítica. ¿Y por qué se hace importante esta etapa o la parte proto-neolítica o por qué aquí termina? Porque básicamente en esta parte que ya vendría siendo aproximadamente del 7 al 5000 antes de Cristo, el ser humano iba a encontrar un mecanismo por el cual se va a asentar, o sea, va a ser sedentario y va a dejar el nomadismo, el ir de un lugar o de un lugar a otro. ¿Qué es lo que va a detonar en que este ser humano sea, pues, sedentario? Sí, como ustedes ya lo deben de conocer, pues, la domesticación de diferentes pues, productos, entre ellos lo que es el maíz en la actualidad, que antes era el teocintle, lo que es la calabaza, algunos chiles también, ¿por qué no? Y esos iban a formar parte de la primera, pues de la primera, básicamente, los primeros alimentos que consumían pues, los seres humanos acá en esta parte de América. Eran parte de la dieta de estos primeros pobladores. Es importante conocer esto, ¿por qué? Porque estas personas que se iban a sentar, o de estas personas, mejor dicho, nosotros en la actualidad México somos originarios de estas personas que son nativas, que les llamamos pues indígenas en la actualidad, indígenas erróneamente porque los primeros pobladores de estas partes de la América le llamaban así porque creían que habían llegado a la India. Sin embargo, pues evidentemente esta parte del mundo, pues no, ni de cerca era la India.
y por eso les llamaban de esa manera. Sin embargo, pues son los nativos de estas tierras. Y como ustedes deben de saber, esta población, pues, y como ya lo hemos observado o visto o escuchado, eh, se podría decir que no tiene el lugar que le corresponde en la historia. Ahí falta mucho pues que hacer por parte de las instituciones en la cual se necesita apoyo a estos sectores. Esperemos pronto diferentes instituciones traten de brindar un poquito más de apoyo a estas personas, ya que sabemos, pues hay pueblos de indios, hay pueblos indígenas, mejor dicho, pueblos de indios, así se le llamaba en la época de la colonia, donde vivían ah, gran cantidad de indios que trabajaban para los colonizadores. Bueno, entonces nosotros venimos de esa parte de la historia, o nuestros antepasados vienen de esa parte de la historia. No nos debemos de sentir avergonzados. Y para entender un poquito más sobre lo que vendría siendo nuestro antepasado, deberíamos de retomar un poco el tema de Mesoamérica. Para no hacer muy extenso este video, aquí voy a dejar esta primera parte donde explico básicamente de dónde venimos. En otra parte le vamos a agregar la importancia de Mesoamérica para entender la diversidad cultural. ¿De dónde viene? Les respondo de Mesoamérica, pero ¿qué diversidad cultural tenemos o qué diversidad cultural viene pues de ese momento histórico? ¿Cuándo fue Mesoamérica? Mesoamérica, como ustedes deben de saber, pues solamente es una parte de lo que vendría siendo México, una parte de las áreas culturales. ¿Cuáles son las áreas culturales? Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Entonces, Mesoamérica se encuentra en la parte, pues casi casi del sur hacia, perdón, centro-sur, toma un poco de la parte del río Culiacán, una parte, sí, de Culiacán, Sinaloa, una parte de Sinaloa hacia la parte sur, casi llegando, bueno, llegando a Centroamérica, parte de Centroamérica. A lo largo de estas clases o a lo largo de estos videos, en la siguiente sección, les voy a explicar un poquito más sobre Mesoamérica, su importancia, su periodización, que les adelanto, vendría siendo del 2500 antes de nuestra era o antes de Cristo, a la caída del imperio de los aztecas o de los mexicas, que vendría siendo pues en 1521. Y ya en el siguiente video les voy a explicar un poquito más sobre esta civilización. De mi parte va a ser todo el día de hoy. Espero se encuentren muy bien. Tengan bonito día y hasta el siguiente video. Cuídate.